La Sagrada Escritura dice que una de las razones por las cuales nosotros más podemos vivir en situaciones de pecado es por la ignorancia. De hecho, dice la palabra de Dios, este pueblo mío perece por ignorancia, muere por ignorancia. Vencer la ignorancia es un camino que hay que recorrer. La cosa es que no a todo mundo le gusta vencer la ignorancia, porque hay gente que se ufana, se enorgullece tanto de su propia ignorancia, que simplemente dice, a mí déjenme que así yo estoy bien. ¿Para qué complicarnos más la vida? El asunto es que cuando uno vive ignorantemente, pues entonces uno empieza a cometer muchas equivocaciones, a cometer muchos errores, a cometer muchos pecados, porque vencer la ignorancia es una especie como de recuperación de la vista. Ustedes han leído, han escuchado muchas veces en el Evangelio a Jesús devolviendo la vista a los ciegos. Pero resulta que devolver la vista no es simplemente que la luz pueda volver a entrar por los ojos, sino lograr vencer las tinieblas de nuestro entendimiento. Cuando uno por el entendimiento vive en oscuridad, uno puede decir de sí mismo que eres una persona ciega. Por eso cuando uno aprende cosas, entiende cosas, es instruido sobre muchas cosas, uno siente como una especie de luminosidad, de luz, que le entra a uno a la cabeza. Y entonces la expresión que uno dice es, ahora ya entiendo las cosas. Y eso para nosotros es un gran descubrimiento. Una de las cosas que pretende la palabra de Dios es justamente eso, como vencer nuestra ignorancia y que nosotros podamos aprender aquello que Dios nos quiere dar a comprender. Hay una expresión en el Evangelio de San Lucas, hoy en el capítulo 17, en el versículo 37, al final, donde Jesús, después de hablarle a los apóstoles, a los discípulos, ellos le preguntan, ¿dónde, Señor? Y Jesús lanza esta expresión, donde está el cadáver, allí se reúnen los buitres. ¿Qué quiso Jesús decir con esa frase? Miren, cuando nosotros vemos en la distancia, a lo lejos, una columna de humo, ¿qué es lo que nos imaginamos? Uno dice, si hay una columna de humo, aunque no lo veamos, allí en ese lugar debe haber fuego. El humo indica dónde está el fuego. Cuando nosotros vemos goleros, gallinazos, buitres rondando en un cierto lugar, ¿qué es lo que uno se imagina? Lo que uno dice, allí debe haber un cadáver. Entonces dice uno, puede ser un perro muerto, puede ser una res muerta o puede ser una persona. De hecho, una de las cosas que ayudan también a los que investigan es donde ven, y si de pronto están buscando cuerpos humanos, donde ven buitres reunidos, donde ven gallinazos, goleros, dicen, por allí debe estar. Porque los gallinazos, los buitres, por el olor, son capaces de identificar dónde hay un cadáver en descomposición. Así como los buitres identifican dónde están los cadáveres, así como la columna de humo nos indica a nosotros dónde está el fuego, Jesús nos dice a nosotros, allí donde hay signos de Dios, deberían ser descubiertos por las personas que caminan en el Señor. Una persona que camina en el Señor no podría ser ignorante frente a los signos que Dios muestra. Y uno de los signos que Dios muestra, que es el que Jesús justamente trae hoy a cuento, es el de la forma a veces como, yo no llamaría ni siquiera disipada, sino más bien como la forma descuidada o irresponsable, como a veces nosotros vivimos la vida. Y la vivimos a veces de una manera tan folclórica y tan descuidada
que para nosotros todos los días es fácil levantarse para vender, comprar, comer, trabajar y pensar que todos los días van a ser iguales. Y Jesús nos dice a nosotros, ¿y qué tal que no? ¿Qué tal que un día nos levantemos y se rompa ese esquema de pensar que hoy sencillamente nos levantamos para ir a trabajar? Así como cuando uno dice, me voy a acostar temprano porque mañana tengo que madrugar a trabajar. La pregunta es, ¿y si no? ¿Qué tal que a uno se le rompa ese esquema y ese plan que uno tenía se le eche a perder? Porque Jesús dice, miren, en los días de Noé, cuando Noé estaba construyendo el arca, la gente comía, bebía, los hombres y las mujeres se casaban, hasta que Noé entró en el arca y llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo pasó con los días de Lot, cuando la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Dice, la gente comía, bebía, compraban, vendían, sembraban, hasta que llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Jesús nos está indicando a nosotros la necesidad de que aprendamos a vivir la vida de una manera, yo ni siquiera diría como distinta, sino de una manera renovada. Y que el planteamiento que nosotros tendremos que hacernos es, la forma como yo estoy viviendo mi vida es la forma como Dios espera que yo la viva. Porque nosotros siempre planeamos la vida, nosotros planeamos el futuro, nosotros ya incluso estamos pensando cómo vamos a celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Pero ni siquiera nos hemos puesto a pensar si ciertamente tendremos tiempo para que esos días lleguen. Y si más bien nos dedicáramos, en vez de andar pensando en comer y beber, o qué ropa vamos a estrenar, o dónde nos vamos a reunir, o cuánto licor vamos a tomar, o dónde vamos a armar el árbol de Navidad, en vez de pensar en eso, más bien pensar, y si vivimos este tiempo que nos quede, cualquiera sea la cantidad, si aprendemos a vivirlo de una manera renovada. ¿Por qué en vez de pensar en estrenar ropa, no pensamos más bien en estrenar vida? ¿Por qué en vez de pensar en una Navidad en donde haya mucha comida, pensar más bien en que haya una Navidad en la que haya mucha presencia de Jesús? Oigan, nosotros somos habilidosos para descubrir y para entender ciertos signos de la naturaleza, pero nos falta mucha astucia para descubrir cuáles son los signos de Dios y qué nos pide Dios. Y seguramente creemos que la Navidad es bonita si estrenamos ropa o si tenemos comida para poner sobre nuestra mesa, a lo mejor una comida ostentosa, de esas comidas propias de la Navidad. Pero, ¿y si en vez de pensar eso, más bien no pensamos, aprovechemos este tiempo que Dios nos da y vivimos una Navidad distinta? Si a usted se le ocurriera vivir una Navidad diferente, ¿cómo la viviría? ¿Qué creen ustedes que sería lo importante? ¿Qué creen ustedes que sería lo que Dios quiere para nosotros? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.